juzgan, critican y condenan a todos los que lanzan decretos. Y dice la Biblia, escúchame, que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Usted en la boca, usted tiene poder para declarar, para decretar. Y en el mundo espiritual se hace. Jesús le dijo a sus discípulos: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y Pedro entendió perfectamente esto, hermanos. No creo que Pedro se puso a abrochar agujetas, a ver si es cierto. Voy a abrochar agujetas para que se abrochen allá. Voy a desabrochar cuerdas de los barcos para que allá también se desabrochen. Pedro no entendió eso. Pedro entendía que estaba recibiendo autoridad de parte de Jesús para, a través del decreto, a través de la declaración, las cosas en el mundo espiritual se cumplieran. ¿Te acuerdas una vez? Te platiqué que estaba yo todavía en el activo. Llegó un muchacho drogado, llegó alcoholizado. Yo estaba de oficial de cuartel. Y llegó golpeando la puerta en la madrugada, en mi alojamiento oficial. Y le abro la puerta y se mete, agresivo. ¿Dónde estaba su Dios cuando me violaron? ¿Dónde estaba su Dios cuando mi madre me abandonó? Y me empezó a reclamar. Le digo, no, espérate. Pero estaba muy violento, estaba drogado, estaba alcoholizado. Y se me dejó venir a los golpes. Y lo único que alcancé a hacer, hermanos, te ato de pies y manos en el nombre de Jesús. Y cayó al piso. Y estaba en el piso, hermanos, estaba así. Estaba en el piso y le decía: suéltame, suéltame. Así estaba. Así estaba. Delante de Dios se los digo, así estaba. En el suelo tirado y me decía: suéltame, suéltame. No te suelto. No, hombre. Como que ¿para qué te suelto? ¿Ah? Y empecé a reprenderlo, porque era un demonio que se había metido en ese pobre joven. Y empezó así se los digo, hermanos, se empezó a arrastrar en el piso como serpiente. ¿Sí? No me puse en ese momento: si es tu voluntad, Señor, que liberes a este. No, pues ahí me hubiera reseteado. No, sí, ahí me hubiera golpeado. Si es tu voluntad, Señor. No, espérate. Toma la autoridad en ese momento. Amén. Ata de pies y manos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 1 versículo 8. ¿Ya lo tiene? Amén. No temas delante de ellos, te dice el Señor, iglesia. Sí, ya estamos entendiendo las maquinaciones de Satanás. Estamos entendiendo que el reino de las tinieblas está organizado como un ejército. El ejército del infierno. ¿Sale? Y se lo comento a los que vienen por primera vez. Estamos tomando un curso de guerra espiritual. Sean bienvenidos. Ya en su momento les explicaremos en qué consiste todo esto. Pero es necesario que entendamos esta parte. No temas delante de ellos, iglesia. Dice: porque contigo estoy yo para librarte, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice Jehová: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. ¿Para qué tocó Jehová la boca de Jeremías? Cuando Dios toca tu boca es porque deposita una unción de autoridad. ¿Una unción de qué? De autoridad. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Dios toca la mano de Jeremías, se activa la fe, se activa la unción y se activa el decreto. Usted tiene que aprender a decretar y hoy lo va a aprender a hacer. Quítese esa idea errónea de que está mal, de que no es correcto decretar, porque yo lo he experimentado. Yo he decretado y Dios me ha respaldado. ¿Sale? Dice: vino Jehová y dice: tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca.
mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, escucha esto, para arrancar. ¿Arrancar qué, pastor? Cuando hay raíces de amargura en el corazón de algunas personas, cuando se ha establecido un espíritu de tristeza en una persona, y tú estás entendiendo lo que significa caminar de la mano de Dios como un guerrero espiritual, entonces tú puedes arrancar toda raíz de amargura en el corazón de una persona. ¿Se da cuenta? Te he puesto para arrancar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay demonios que se establecen. Hay casas embrujadas, hermanos. Hay casas que por generaciones. No sé si les platiqué aquí que en Ciudad Labor, allá para Tultitlán, un teniente coronel me presta una casa. Nadie se la rentaba, nadie la agarraba. Me dice: Casas, pues no me pagues renta. Lo único que quiero es que la arregles y la mantengas. Le dije: va, mi jefe, va. Llegamos a Ciudad Labor. La casa estaba como abandonada, sucia, mal, o sea. Y llegué con mi esposa y empezamos a hacer el aseo, a lavar, a pintar y a arreglarla, a hacerla habitable. Y sentíamos la opresión, hermanos. La presencia demoníaca estaba en ese lugar. No sé si se acuerdan que les platiqué que en ese tiempo mi suegra llegó de Estados Unidos y le compró a mis hijas unas muñecas grandísimas, de este tamaño más o menos. Estaban grandes las muñecas. Y estaban en la sala de la casa. Y en la madrugada, de esas veces que te paras al baño y que pues... Ah, sí. Fíjense. Ay, hasta ahorita me... Es que sí. Todos los vecinos me dijeron que nadie se metía a esa casa. Nadie. Y de repente mis hijas se despiertan llorando porque las muñecas se movían. Pues bueno, fuera que nada más se pusieran a bailar, hermano. La Macarena de perdida. Y en una de esas voy caminando y la mugrosa muñeca me hace así. ¡Ay! ¡Te ato en el nombre de Jesús! Y las tiramos a la basura. Pobres muñecas, ¿qué culpa tenían que un espíritu se hubiera metido en ellos, no? Había pisaditas de duendes en la azotea, así pisaditas, huellitas. O sea, era algo feo. Pero nosotros ya éramos cristianos. Y desde el día que sentí esa presencia demoníaca, tomé autoridad en el nombre de Jesús y le ordené. Eran espíritus ancestrales, generacionales, porque anteriormente ahí practicaron brujería. Hicieron brujería y la casa quedó maldita, la casa quedó como embrujada. Llegaban inquilinos, la rentaban y duraban una semana y salían corriendo. Nadie habitaba esa casa. Cuando llegué con mi esposa nos pusimos a orar, nos pusimos en ayuno, nos pusimos a reprender y la casa quedó limpia. Se fue toda situación demoníaca. Sí, sabíamos. Los mismos vecinos nos decían: es que en esta casa espantan, nadie se mete a esta casa. Y se les hacía bien raro que llegamos nosotros y empezamos a limpiar, empezamos a pintar. Y decían ellos: no van a durar una semana. Ajá. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, me dijo Jehová. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tú tienes que creer eso. Tú tienes que creer eso. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día para arrancar y para destruir. ¿Destruir qué? Destruir toda obra del diablo, hermanos. Satanás lanza su estrategia para destrucción. ¿Sale? Forma su estructura, forma su planeación para destruir familias, para destruir hogares, para destruir vidas. Cuando se levanta un guerrero entendido en el nombre de Jesús, tiene la autoridad de parte de Dios para destruir todo plan satánico.
para destruir toda obra del diablo que se levanta para destruir matrimonios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para destruir a la juventud, para robarle la identidad a nuestros jóvenes. He puesto mis palabras en tu boca para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. He puesto mis palabras en tu boca, iglesia, te dice el Señor, para que tengas tú la autoridad para arrancar, para destruir, para derribar, para arruinar. Tienes autoridad para hacer eso. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces ya no vuelvas a decir, si es voluntad de Dios que yo me sane, que venga y me sane. No. Muchos cristianos han muerto así, porque están siendo víctimas de un ataque de brujería. Hay gente que todavía me dice, pastor, es que me cuesta trabajo creer eso. Si supieras que México es uno de los países que encabeza la lista a nivel mundial, estamos entre el tercero y cuarto lugar, empatados con Brasil, en cuestión de brujería. Y de todas formas, toda la brujería es diabólica, inclusive la blanca. La gente hace brujería en la comida. La gente hace brujería en las prendas de vestir. La gente lanza decretos. Los brujos lo entienden, los brujos entienden esto perfectamente. Ellos saben lanzar un conjuro, es decir, ellos saben lanzar un decreto de maldición. ¿Se acuerdan de Melitón? Del joven satánico que me atacó. Y él me decía, a mí el espíritu me dice, destruye a esa familia. Va, y le lanzo un conjuro, le lanzo un trabajo de brujería dirigida. Y yo puedo hacer que la gente caiga enferma de cáncer, que tenga problemas de diabetes. Con un decreto le ocasiono la enfermedad a la gente. Eso me dijo un brujo. Ellos entienden perfectamente que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y usted tiene autoridad de parte de Jesucristo para destruir, para derribar y para cancelar toda obra del diablo. ¿Alguien puede decir amén a esto? Den un fuerte aplauso al Señor. Y luego dice, para edificar y para plantar. Es decir, primero sacas toda la basura diabólica, derribas, destruyes, cancelas a través del decreto. Y ya cuando la persona queda limpia, ahora sí, edificas. Declaro la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Empiezas a edificar. Empiezas a establecer el reino de los cielos sobre la vida de esa persona con tu boca. ¿Por qué creen que cuando llegan los discípulos y le dicen a Jesús, maestro, enséñanos a orar? Y Jesús les dice, ustedes pues deben orar así. No es que tú lo estés diciendo como una letanía sin sentido. Porque también Jesús dijo, no sean como los hipócritas, que por sus vanas repeticiones creen que van a ser oídos. O sea que desde los tiempos de Jesús ya había gente que se la pasaba repite y repite letanías. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Hermanos, la palabra rezar viene del griego rezare, que significa repetir. Y si vas a estar repite y repite y repite una letanía, pues mejor grábasela. Yo no me imagino, perdónenme que se lo diga, para la gente que viene por primera vez, apliquemos el sentido común. Imagínate uno de mis hijos que llega conmigo, ¿verdad? Papá, te quiero mucho. Eres el mejor padre de la vida. ¿Me das mi domingo? Papá, te quiero mucho. Eres el mejor padre del mundo. ¿Me das mi domingo? Papá, te quiero mucho. Eres el mejor padre del mundo. ¿Me das mi domingo? Como que a la tercera, y es lunes, ¿no? Ay.
Y a la tercera como que, ay, sí, hijo, ya, tranquilo, ya. O sea, ya te entendí, ya. Papá, te quiero mucho, eres el mejor padre del mundo. ¿Me das mi domingo? ¡Ya! No necesito que me estés repite. Sí sabe de qué estoy hablando. ¿Sale? No sean como los hipócritas que creen que por su vana repetición creen que van a ser oídos. Ustedes deben orar así. Y les da la fórmula del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una expresión de alabanza. Es una expresión de reconocimiento de que es nuestro Padre. Es un reconocimiento de que Él está en los cielos. Y luego dice, venga a nosotros tu reino. Primer decreto. Usted tiene la autoridad de parte de Jesucristo para declarar que el reino de los cielos venga sobre tu familia, que el reino de los cielos venga a tu casa, que el reino de los cielos venga sobre tus hijos. ¿Alguien puede decir amén a esto? Dale un fuerte aplauso al Señor. Venga a nosotros tu reino. Ese es un decreto. No, si es tu voluntad, Señor, que quieras que tu reino se establezca en la vida de mi esposo porque está bien salvaje. Usted tiene que aprender a decretar. Usted declare. En el nombre de Jesús declaro que el reino de los cielos se establece en mi colonia. Hay delincuencia en tu colonia. ¿Sabes por qué? Y te lo voy a decir. Escucha lo que te voy a decir. Melitón me dijo que los satánicos, que entienden perfectamente esto, ellos declaran que el reino de Satanás se establezca sobre las colonias. ¿Te acuerdas que te había comentado que se suben, hacen un triángulo? El triángulo tiene mucho que ver en el mundo espiritual, ¿sale? De hecho, los Illuminati tienen el triángulo con el ojo que todo lo ve. Es un símbolo satánico. Y dicho sea de paso, ese ojo, ese triángulo que está con un ojo en medio, más adelante vamos a hablar de lo que es la simbología satánica. Pero a mí me impactó mucho eso, hermanos, ver ese triángulo con el ojo en las iglesias católicas. En muchas iglesias católicas dicen que es el ojo de Dios. No, espérate, no te confundas, porque ese mismo ojo también lo usan los brujos, y ese mismo ojo también lo usan los espiritistas. ¿Sale? Es el ojo de Satán. Entonces forman un triángulo. Escuchen esto. En el Cerro de la Estrella hay una cueva que se llama la Cueva del Diablo. Quien se mete no sale. Dicen algunos expertos en el ocultismo que esa cueva va directamente al infierno. Tuvieron que cerrar esa cueva porque mucha gente se metía por curiosidad y ya no salía. Ahí está la cueva. Si gustas ir a investigar, ahí está la cueva en el Cerro de la Estrella. Casualmente en el Cerro de la Estrella, escucha esto, hacen un acto diabólico que nada tiene que ver con las enseñanzas de Jesucristo, que le llama a la gente religiosa la pasión de Cristo. Eso no tiene nada que ver con Jesús. ¿Sale? Ahí está la pobre gente por ignorancia, celebrando la muerte de Jesucristo, por favor. En el Cerro de la Estrella casualmente sucede todo eso. Te pregunto, ¿cuál es la delegación más conflictiva de la Ciudad de México? Iztapalacra. Hacen un triángulo juntamente con el Cerro del Tepeyac. Ahí no voy a entrar mucho en detalles. Tú sabes que hay en el Cerro del Tepeyac está Tonatzin. Y más adelante te voy a hablar del origen pagano, ¿sí?, de la Reina del Cielo. Jeremías 44 habla del peligro de Semiramis, de la Reina del Cielo, que nada tiene que ver con la Madre de Jesucristo. Nada tiene que ver la Reina del Cielo. Y si no lo crees, anótale para que lo investigues en tu casa. Jeremías capítulo 44. Ahí habla del demonio que es la Reina del Cielo. Entonces forma el triángulo que está en el Cerro del Tepeyac. Y la otra punta va a dar en el Ajusco, que le llaman el Pico del Águila. Entonces los satánicos, escuchen esto, forman el triángulo y lanzan conjuros hacia la Ciudad de México. Y ellos lanzan decretos de muerte, lanzan decretos de destrucción, porque ellos saben que la vida y la muerte está en poder de la lengua.
Y ellos empiezan a declarar, empiezan a decretar familias destruidas, matrimonios destruidos, familias disfuncionales. Empiezan a declarar espíritu de drogadicción sobre los jóvenes. Empiezan a declarar espíritus de adulterio para que todas las personas que están en ese entorno caigan víctimas de los pecados sexuales, porque todo eso trae destrucción espiritual, inmoralidad sexual. ¿Se da cuenta? Y la gente no lo sabe. Ayunan y se suben a la punta de los cerros y empiezan. ¿Por qué crees que hay una cruz en cada cerro? Ay, cuando éramos niños decíamos, ay, qué bonito, una crucecita. ¿Sabías tú? En el sentido correcto teológico, la cruz es un símbolo de maldición. ¿Sí lo sabías o no lo sabías? Dice la Biblia, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. La cruz es una señal de maldición. ¿Sale? Entonces, ¿por qué en algunas iglesias cristianas hay cruz? Por eso te digo, en el sentido correcto. Porque en las iglesias cristianas donde hay una cruz, se simboliza que la cruz está vacía, porque Jesús ya no está clavado en la cruz. Él resucitó y venció a la muerte. Siempre que veas una cruz en una iglesia, eso es lo que representa. Pero todos sabemos perfectamente que la cruz es una señal de maldición. ¿Ya estoy entendiendo? Entonces, cuando tú ves en la punta del cerro una cruz, no creas que es algo bonito, es algo religioso. Ay, mira, está la crucecita, hasta le de, ay, la crucecita. Es más, una vez una persona me dijo, ¿por qué ustedes no se persinan? Espero que tú ya no lo hagas. Voltea con el que está a tu lado y dile, espero que tú ya no te andes persinando. La cruz no es ninguna santa. ¿Sale? La cruz no es ninguna santa. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre. Y cuando dices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, estás marcando una cruz invertida. ¿Sabías eso? Eso no lo sabías. Y la cruz invertida es el máximo símbolo representativo del satanismo, porque es rechazo a Jesucristo. Hay muchas cosas que tenemos que aprender acerca de esto, hermanos. Por eso los cristianos no nos lo primerito que dejamos de hacer cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo es dejar de estarte persinando, porque es una señal de maldición. O sea, dejas de maldecirte, pues. ¿Se da cuenta que estamos atorados? Houston, tenemos un problema. Sí. Y hay muchas cosas más que debemos aprender acerca de todo esto. La señal de la cruz es una señal de maldición. Dice el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesús se hizo maldición por nosotros. Es decir, lo que nos tocaba padecer a nosotros por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, Él lo vivió. Él se hizo maldito por nosotros, pues, para que me entiendas. Hay gente que me ha dicho, ay, pastor, ¿y cómo dice eso? Es que sí, Jesús se hizo maldito por nosotros, porque llevó a la cruz del Calvario todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, cargó en su cuerpo, cargó en su sacrificio, hermanos, toda nuestra rebeldía, toda nuestra necedad, todo nuestro pecado. Y que en ese momento crucial de la historia, cuando Jesús está llevando toda la maldad del ser humano, Dios, que es santo, le tuvo que dar la espalda a su hijo. Tuvo que voltear, tuvo que darle la espalda. Por eso Jesús expresó esta frase: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Como ser humano, Jesús cargó con todo el pecado del hombre, toda la maldición, toda la maldad humana. En ese momento de la historia, Jesús estaba cargando con todo eso. Y como Dios es santo, tuvo que, apártate, se tuvo que hacer a un lado. Pero a través de esa muerte gloriosa,
declaró la victoria para nosotros. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. ¿Se da cuenta? ¿Se entiende esto? Sí, mi amado. Esta parte, pastor, de la cruz, inclusive tenemos alabanza de la cruz. ¿Cuáles son los fundamentos para decir que es maldición? Yo sí tengo mis dudas, perdón. Vamos al debate teológico. Alguien ayúdame a buscar la cita bíblica donde dice, creo que está en Gálatas, que, mire, en aquellos tiempos, la Ok. ¿De qué material era la cruz? Sí. Pero hay un fundamento real donde diga que es maldición. Yo no es una respuesta ahorita, pero creo que sí tenemos que ser muy concisos porque inclusive acabamos de tratar ahorita. De hecho, ¿se acuerdan que les dije el concepto correcto teológico? Porque en el sentido de lo que Él hizo por mí en la cruz, oh gloriosa cruz, oh maravillosa cruz, pero no tengo que rendirle culto a la cruz y celebrar un día para celebrar a la Santa Cruz. O sea, por eso les digo, tenemos que tener ese equilibrio correcto. Pero el significado, el simbolismo de la cruz como maldición, pues yo sí te pediría que nos llevara a un sustento teológico. Claro. No, porque no lo tengo preparado ahorita, pero sí se lo puedo decir. De hecho, he llegado a predicar. Hice un bosquejo teológico acerca del sacrificio de la cruz. Y con citas bíblicas, con fundamento teológico, expliqué lo que implica la muerte en la cruz. Todos los delincuentes de ese tiempo, era como la silla eléctrica en los tiempos del oscurantismo, ¿sale? ¿Por qué creen ustedes que a Jesús lo crucifican con dos delincuentes a sus lados? Porque era el símbolo de muerte, porque era donde tenían que pagar su condena los que eran sentenciados a muerte, crucificados en una cruz. Quiero que entiendan esto, ¿sale? Entonces, por eso Jesús, cuando lo llevan a la cruz, crucifican a dos delincuentes. Crucifican a dos delincuentes, uno de un lado y otro de otro lado. Dice la Biblia que eran delincuentes, ¿sí? Dice la Biblia en Gálatas, no recuerdo exactamente en qué pasaje. A ver, ¿lo puedes leer, hija? Escuche esto, hermano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está. Cristo se hizo maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Maldito todo el que cuelga de un madero. Se está refiriendo a la muerte de Jesús. Tenemos que entender el texto dentro del contexto. Aquí Pablo se está refiriendo precisamente a que Jesús fue colgado de un madero. Fue colgado de un madero. Sí, mija. A ver. Gracias. Bueno, yo ahorita recordaba también la cita bíblica que menciona a Jesucristo: todo el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Entonces, yo creo que de ahí también se parte mucho en la confusión, por medio de la ignorancia, claro, de que los católicos, bueno, se van a Chalmita y con su cruz, ¿no? Entonces, porque ellos creen que están repitiendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, tiene que haber un fundamento también, un trasfondo en esa frase que Jesucristo dijo, ¿no, Paz? De hecho, antes de decir toma tu cruz y sígame, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Esa es la clave de todo. Es la negación a la carnalidad, la negación al mundo. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo, amados, yo estoy muerto para el mundo. ¿Sale? Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. ¿Sale? Sí, mija. Vamos aterrizando los conceptos. Por eso, porque muy buena pregunta, hermano, y se lo agradezco, porque no quiero que quede bailando. A ver, espérame, es que como el pastor me dijo y cómo cantamos Gloriosa Cruz, y cómo decimos gracias por la cruz, ¿no? Cuando tenemos que entender este concepto, tenemos que aterrizar de manera clara, porque no es contradicción, ¿sí? Yo podría tener una cruz aquí para decirle a la gente, Él no está ahí. Mi Cristo vive y ahora está aquí. Él vino a morar a mi corazón. Pero para no entrar en detalles precisamente de este tipo de controversia, yo nunca, en las iglesias que Dios me ha permitido establecer, yo nunca he puesto una cruz. Mejor así lo dejamos. ¿Sí me explico? No, yo no voy a poner cruces en las iglesias que Dios me ha permitido establecer, porque entiendo todo el contexto. Y cuando dice Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, es obediencia, es negación a mí mismo, a mi orgullo, a mi carácter, a mi temperamento, a mi vanidad. Es la humillación total, la negación de mí mismo. Tomar mi cruz, escuchen, es estar dispuesto a padecer lo mismo que Jesús padeció por mí. ¿A eso se refiere? ¿Sí, mija? ¿Quién me levantó la mano? Sí, mija. Ay, ya se puso bueno esto. Ay. Pastor, yo estoy leyendo un libro donde viene especificadamente la muerte de Jesucristo. Ahí explican teológicamente que en ese tiempo la pena máxima que se le daba a un delincuente era ser crucificado. Pero el hecho de ser crucificado podía ser colgado de las manos hacia arriba o con las manos abiertas. Entonces, como a Jesús estaba pidiendo el pueblo que lo crucificaran, a él se le estaba tomando como un delincuente de lo peor. Por eso fue que a él le dieron la pena máxima, y ese fue el motivo por el cual se utilizó una cruz. O sea, efectivamente habla de madera, pero estaba hecha de madera, y fue un simbolismo de la cruz nada más. Pero la diferencia está en que los que no estaban condenados no eran tan peores delincuentes, los colgaban con las manos hacia arriba. El hecho de colgarlos con las manos, o sea, estiradas las manos, era un símbolo de hacerlos sufrir más. Eso es lo que explica en ese libro que yo estoy leyendo. Yo me puse a investigar en internet y efectivamente esta se le era la pena máxima para una persona que se le pedía crucifixión. Entonces para no entrar en controversia, no lo manejemos como un símbolo de maldición, pero sí de muerte. Y la maldición y la muerte van muy de la mano. En Deuteronomio 30:19, cuando el Señor dice, he aquí pongo delante de ti, ¿verdad?, al cielo y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que pongo delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y todavía dice el Señor, escoge pues la vida, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces siempre cuando mencionamos la muerte, va muy relacionada con la maldición. ¿Sí queda claro? Entonces hay mucho que hablar acerca de este tema, mucho que, pero la cita bíblica que dice, se hizo por nosotros maldición. Sí, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Él prefirió cargar con el pecado de la humanidad, Él prefirió ser por nosotros maldición, porque a eso fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando tú entiendes esto, escúchame, vas a vivir toda tu vida agradecido por el amor que Jesús, por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito. Lo dio, lo sacrificó, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien tiene que decir gloria a Dios a esto, hermanos. Tú y yo tenemos vida eterna gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale fuerte el aplauso al Señor. Eso es. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ni Buda, ni Mahoma, ni Krishna, ni Confucio, ni el Papa, ni ninguna religión, ni ningún santo, ni ninguna virgen, con todo respeto lo digo, te va a llegar al cielo. Solo Jesús salva. Repite conmigo: solo Jesús salva. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Pásale el micrófono allá a la hermana Sandy. Bueno, yo lo que entiendo de todo esto es, han dicho, en la Biblia dice que el diablo es imitador. Exacto. Y yo lo que entiendo es que él ha usado precisamente la cruz para traer confusión, no solamente a los católicos, sino hoy lo veo que también a los cristianos. Sí, sí, mija. Pero acuérdate de esto, hija. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo estoy comprometido con la iglesia, hija. Escúchame. No solo para predicarte la palabra de Dios, no solo para traerte el alimento espiritual que tu alma necesita, sino también para enseñarte lo que debes hacer y lo que no debes hacer para poder enfrentar el reino de las tinieblas. Por eso es este curso de guerra espiritual. ¿Me explico? Y aquí estamos aprendiendo. Mira, créemelo, hay cosas que no se enseñan en las iglesias cristianas por temor a que la gente se espante, por temor a que la gente, no, es que aquí se clavan muy gacho en su rollo de liberación. Yo mejor me voy a la iglesia bautista porque ahí no se menciona nada de esto. Perdón. Pero tenemos una lucha, y nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Sale? ¿Quién más levantó la mano? Allá a la pastora, antes de que me excomulgue, por favor. Ana. Buenas noches. Yo solamente quiero mencionar que la misma cruz, como bien lo mencionaba el pastor, es un símbolo de condenación, ¿no? Sí, porque de esa era de la manera sí, en cómo se llevaba la justicia en ese tiempo para los pecadores o para la gente que había infringido alguna delincuente. ley. Y cuando, por ejemplo, retomando el comentario que viene hacia mi hermano Balboa de, bueno, entonces ¿por qué a veces tenemos como cantos como Gloriosa Cruz o cantos que llevan frases como esa? Es porque precisamente la misma persona que murió en esa cruz venció a la muerte. Y ese mensaje de la cruz es el que nosotros predicamos y es el que hace la transformación. Ningún delincuente que murió en la cruz hizo gloriosa esa muerte, porque murieron pagando una deuda que tenían. Entonces, en base a lo que Jesús hizo por nosotros, que ya nosotros no tenemos que tomar ese lugar porque Él lo tomó por nosotros, es que ahora podemos declarar eso, no porque en sí la cruz sea gloriosa, sino por la obra de Jesús en esa cruz. De hecho, muy bien, gracias amor. Dice la Biblia, el mensaje de la cruz. En el mensaje de la cruz va implícito el sacrificio de Jesús en la cruz. Va implícito en el mensaje de la cruz el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. El mensaje de la cruz. ¿Qué quiere decir el mensaje de la cruz? Cuando la gente no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y está muerto en sus delitos y pecados, le espera una condenación eterna. Escucha esto. Por cuanto está en sus delitos y pecados. Pero cuando le llegas a la gente, Romanos capítulo 10, versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos dicen amén a esto?
O sea que hay esperanza. Por eso la palabra evangelio significa buenas noticias de salvación. Te tengo una mala noticia. Si tú no te arrepientes de todas las tarugadas que has hecho, si tú no reconoces a Jesús como Señor y Salvador, el día que te mueras te vas a ir al infierno, te guste o no te guste, lo creas o no lo creas. Así de fácil. Pero te tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que ya hubo alguien que pagó por ti. Hubo alguien que se puso en tu lugar y fue a la cruz y se hizo maldición para que tú y yo fuéramos bendición y tuviéramos vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Se da cuenta? ¿Sí estoy captando el mensaje? Luego entonces, cuando yo escucho la noticia de que hay alguien que me ama, de que hay alguien que me creó, que dio su vida por mí, y que no solamente quiere darme vida eterna, quiere que sea yo feliz, que sea pleno, y tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Es lo que transforma la vida de las personas. Es lo que cambia al borracho, al adúltero, al mentiroso, tener el encuentro con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Denle un fuerte aplauso al Señor. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No, hermanos, no me cansaré el tiempo para darte toda la revelación del sacrificio en la cruz. Y por ese lado, gloriosa cruz. Gloria a Dios por la vida de mi Señor Jesucristo, que fue a esa cruz de tormento para darme a mi salvación. Por eso les decía, tenemos que tener ese equilibrio correcto entre entender lo que implica mencionar a la cruz como un símbolo de maldición, pero también tener el criterio correcto para cuando cantamos oh gloriosa cruz. O sea, es que era necesario que Jesús muriera. Él tenía que padecer, Él tenía que morir, Él tenía que ser crucificado, hermanos. Es más, desde la antigüedad, desde Génesis, se hablaba del sacrificio de Jesús. No era el dolor, porque una vez una persona me dijo, es que María, de hecho le llaman la Virgen de los Dolores, porque fue tanto el dolor que sintió al ver a su hijo crucificado, pero el dolor de María no te salva. ¿Sale? O sea, ni María con todo su dolor. Sí, yo lo entiendo, pues como madre ver a su hijo así, pues oye, imagínate tú, mamá, ¿no? O sea, pero eso no te salva. Ni María con todo su dolor es capaz de salvarte. Es más, María no fue a la cruz. ¿Sale? Con eso te digo todo. María no fue crucificada. El que fue crucificado fue Jesús. Amén. ¿Vamos entendiendo? Porque quiero terminar con esto, mis amados. Volvemos a recapitular el tema. Estábamos hablando de la importancia de saber decretar de manera correcta. Pero hay un proceso. ¿Hay un qué? Y quiero despejar este pasaje bíblico. Lo primero que dice es: no temas delante de ellos. Hermanos, hay cristianos temerosos. Ay, pastor, ore por mí, porque me voy a ir a hacer unos estudios y tengo miedo que los estudios salgan positivos. Pues ¿a qué Dios confías? ¿No? Ay, pastor, ore por mí porque ahí en la cuadra están asaltando mucho y me da miedo. Tengo miedo, pastor. Y el Señor te dice ahora, iglesia, no temas delante de ellos, dice el Señor, porque contigo estoy yo para librarte. Pero aquí punto número 2. Número 1, no debes temer. No puedes hacer guerra espiritual si estás todo atemorizado. Cuando un ejército se atemoriza, está establecida su derrota. ¿Sale?
Por eso lo primero que nos dice el Señor, no temas. Jesús menciona varias veces cuando se encuentra con los discípulos, no temáis, ni os amedrentéis por esa multitud tan grande. No teman. ¿Cuántos de aquí queremos hacer guerra espiritual? No temas. Una vez una persona me dice, ay pastor, ¿y usted ha visto los demonios? Pues no así tanto así como verlos, no, pero sí los he enfrentado. Ay, qué miedo, pastor, a mí el día que me salga un demonio mejor me echo a correr, ¿no? Pues no eres cristiano. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesús venció a Satanás en la cruz para darnos victoria, para darnos a nosotros. Porque más que vencedor soy en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Fíjate, número 1, no temas. Número 2, dice el Señor, yo voy a estar contigo. O sea, no se trata de lo que tú puedas hacer. No se trata de lo que tú puedas ordenar. Aquí de lo que se trata es que Él está conmigo. ¿Sale? No, dice el Señor en Josué 1:7, ninguno te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, mi siervo, así estaré contigo. ¿Sale? Antes de Josué, Moisés le decía a Dios, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no iremos a ninguna parte. ¿Eh? Muere Moisés, levanta a Josué y le dice a Josué, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. A donde quiera que vayas, yo voy a ir contigo. Hermanos, al lugar al que vayas, Dios ha prometido ir contigo. No hay por qué temer entonces. Punto número 2. El Señor ha prometido estar con nosotros. Dice, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Punto número 3. Vas a sentir el toque. ¿Sí? Vas a sentir el toque del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo viniendo sobre ti. Cuando has tomado la decisión correcta de seguir a Jesús como su discípulo, la presencia de Jesús va a descender sobre ti y no solo va a estar contigo, sino te va a tocar. El toque del Espíritu Santo es lo que te llena de ese poder y es lo que te llena de esa autoridad. Número 3 dice, tocó mi boca. Y ahora sí, dice Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y entonces ya tienes tú la unción y la autoridad. Repite conmigo, la unción y la autoridad. Pero decláralo, machín. La unción y la autoridad para atar y desatar, para arrancar, para derribar, para destruir. ¿Se acuerdan que les platiqué? Oye, 10 años orando por mi papá. 10 años orando, hermanos. Ya mi papá se echaba una botella al día, a ese nivel de alcoholismo. 10 años orando, hermanos, y no veía respuesta. Señor, por favor, toca el corazón de mi padre. Sánalo, libéralo de las garras del alcoholismo. Por favor, Padre Santo. Oye, 10 años orando. Y un día el Espíritu Santo me dijo, ponte a hacer guerra. Ya no se trata de oración, se trata de guerrear. Yo me quedé a caray. O sea, sí, sigue orando, pero toma autoridad. Y un día me paro, porque estaba yo de rodillas, estaba postrado. Señor, por favor, te pido por mi papá. Entonces me levanto, leí esta cita. No tengo temor, el Señor ha prometido que está conmigo. Y sentí el toque del Espíritu Santo en ese momento y empecé a decretar: espíritu de vicio, en el nombre de Jesús, desarraigo, cancelo, derribo, destruyo, en el nombre poderoso de Jesús. Sueltas a mi padre ahora, te ordeno que lo sueltes. Así parecía yo loco, porque a veces iba en la calle y sentía el Espíritu Santo que me decía, ponte a hacer guerra, y empezaba yo a hacer guerra y la gente se me ocultaba y se va, está loco, hasta para acá, hasta para acá, hasta para acá. Y empezaba yo a guerrear.
4 meses. ¿Cuánto tiempo? 4 meses. Lo que no pude lograr en 10 años, en 4 meses de guerra espiritual, mi papá, a los 4 meses de estar haciendo guerra, mi papá le entregó su vida a Jesucristo. Por eso te digo, es tan importante saber hacer guerra espiritual, hermanos. ¿Sí estoy entendiendo, hermanos? Allá está levantando la mano, por favor, alguien que me dirija el micrófono. Mi hija, últimamente le han mandado a hacer muchos estudios y la verdad que tanta es la fe de mi esposa que cuando vamos a recoger los estudios no sale nada, pastor. Nada. Y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, algo que le enseñamos a mi hija, en la mañana a orar y en la noche igual a orar. Amén. Y siempre pedimos por la salud de mi hija y seguido están con los doctores y estudios de sangre, de todo. Y mi esposa siempre me he dado cuenta de eso, que en el nombre de Jesús mi hija es sana. ¡Gloria a Dios! Amén. Llegamos a recoger los estudios y no sale nada. Gloria a Dios. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero que se dé cuenta de esto, iglesia. Ahí tenemos el claro ejemplo, ¿no? Declaro en el nombre de Jesús que mi hija es sana. Ahí está lanzando un decreto. No es lo mismo decir, Señor, si es tu voluntad, sánala, Señor. Oye, pues ya, o sea, esa oración es vana, porque es voluntad de Dios que tú seas sano. Nada más que a veces ignoramos que Satanás está para robar, matar y destruir, por medio de la enfermedad, por medio de la destrucción, por medio de la muerte. Trae muerte a las familias, trae muerte a los hogares. Por eso estás aquí, porque necesitas aprender a orar y a decretar de manera correcta. ¿Te das cuenta? Digo, porque nos vamos a los extremos. Y por eso yo creo que hay esa corriente antidecrética. Porque no falta el cristianoide. Decreto que la muchachita del Oxxo va a ser mi esposa. Decreto que ese carro va a ser mío para irme a cotorrear a Garibaldi. No, o sea, ese tipo de decretos no funciona. Los decretos deben de ser de manera correcta, conforme a la voluntad de Dios. Yo te pregunto, ¿era voluntad de Dios que mi papá fuera libre de las garras del alcohol? Sí. Nada más que Satanás, por la misma manera, por la misma forma pecaminosa de vivir de mi padre, abrió puertas espirituales. Escuchen esto. Y Satanás cobró un derecho legal sobre la vida de mi padre y lo estuvo atormentando durante 70 años. Es más, desde antes de nacer, porque el padre de mi padre también era alcohólico. O sea, eran maldiciones generacionales. Y mucho de lo que nosotros vivimos antes de venir al conocimiento de la verdad, estamos viviendo maldiciones generacionales. Y la gente no lo sabe. Pero, lo saben, pero a medias, porque hay gente que dice, ay, tal palo, tal astilla. Pues sí. ¿Ah? Hijo de tigre pintito, pues sí. Porque son maldiciones generacionales. Pero si tú decretas de manera correcta en la unción del Espíritu Santo, tienes autoridad para romper esa maldición generacional. Y te lo dije la vez pasada. Mi abuelo mujeriego, mi abuelo borracho, abandonó a mi abuela. Mi padre mujeriego, mi padre borracho, abandonó a mi madre. Y tengo hermanos que viven de esa misma manera. Y cuando estábamos a punto nosotros de divorciarnos, vino Jesús a nuestras vidas y yo aprendí esto. Así que pude romper, ¿sí? Desarraigar, derribar y destruir toda maldición generacional sobre mi familia. Y ahora yo veo a mis hijos sirviendo en la iglesia. Ahora yo veo a mis hijos y entonces ya no tengo esa preocupación de que ay, no le vaya a pasar a mi hijo lo que a mí me pasó. Pues porque ahora en Cristo Jesús soy más que vencedor. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor? ¿Quién más levantó la mano? Allá, por favor. Gracias. Así, pastor, sí, como cuando yo me enfermé hace 6 años. No me enfermé.
yo lo quiero ver así como una jalón de orejas que Dios me dio. Me decían, no, tú vas a ser diabético toda tu vida y porque tu mamá fue diabética. Y yo soy de la idea que no. Si tu mamá murió por diabetes, tu papá fue diabético, tú no te puedes ser diabético. O sea, tú tienes que romper esas cadenas ya, entender que tú eres sano de vida. Y así fui cambiando mis hábitos. Dios quería que cambiara mis hábitos, mi forma de ser, mi forma de vivir. Y yo dije, pues sí, voy a hacerlo. Y cambié todo. Cuando los médicos me decían, tú siempre vas a vivir con tu pastilla toda tu vida. La gente que me veía, siempre vas a vivir con tu... Digo, no, Dios me va a sanar porque yo creo en Él. Y también volví con mis estudios al mes. Y todo abajo. No tenía nada, me checaban mi corazón, mis pulmones. Pero yo lo declaré, dije, yo soy sano en nombre de Cristo. Mi mamá fue diabética. Yo no voy a morir de diabetes porque mi mamá fue esa. Y rompo esas cadenas. Que de aquí ya jamás. Ahí tienes otro claro ejemplo. Jamás. Sí, porque efectivamente, médicamente, y fíjate, los médicos lo entienden. Cuando, tu madre fue diabética, tu abuela fue diabética, estás propenso a tener diabetes, así que necesitas cuidarte. Eso es lo que los médicos determinan. Cuando mi hija se enfermó de epilepsia, los médicos le dijeron a mi esposa que el medicamento y que tenía que estar tomando, y empezaron los médicos pues son hombres, pero también declaran, y vas a vivir así, vas a estar así, y vas a estar amolado. Y mi esposa, y la gente lo cree. No, y la gente que se acerca con uno, estás enfermo, te ves diferente. A veces te dice, oye, no, yo no estoy enfermo, yo estoy cambiando porque Dios está cambiando mi vida. Es un decreto. Hace como 15 días o 20 días se me acerca un vecino. Me dice, ¿qué tienes? Te ves bien diferente, te ves... Digo, no, ¿sabes lo que yo tengo? Es que Dios vive en mi corazón y soy feliz, casado con mis hijos, soy muy feliz. Y eso se lo doy gracias a Dios. Tú me ves diferente porque tú me veías diferente antes, pero hoy Dios me ve diferente. Porque Jesús tiene poder para transformar. Amén. ¿Se da cuenta de esto? Pásale el micrófono rápido porque ya tenemos que terminar. Quiero terminar a las 9 en punto para que nos vayamos todos. Pero es importante que entiendan esto, iglesia. El médico te puede decir, el terapeuta te puede decir, escuchen esto, tu matrimonio ya no tiene esperanza. Te detectamos cáncer, estás en fase terminal, te quedan 3 meses de vida. ¿Qué vas a hacer? El médico lo dijo. Pero quiero que te quede algo claro. Dios tiene la última palabra. Y empiezas a decretar. Empiezas a declarar, yo soy sano en el nombre de Jesucristo. Mi Señor fue a la cruz, porque en la cruz llevó todas mis iniquidades, todas mis enfermedades, y por su llaga yo he sido sanado. Me declaro sanado, declaro que soy sano en el nombre de Jesús. Tocó mi boca para decretar. Declaro que mi matrimonio es restaurado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, han sido restaurados? En contra de todo pronóstico. Para los que vienen por primera vez, aquí hemos visto milagros. Porque al que cree, todo le es posible. Amén. Rápido, mija, porque tenemos que cerrar. Pastor, a mí cuando yo tuve a Sharon, me dijeron que había nacido completamente sana, y yo lo creí desde el principio. Fue cuando yo conocí de Cristo. Pero conforme fue pasando el tiempo, en la escuela me empezaron a decir que mi hija que estaba mal, así me la aventé kinder, primaria y secundaria. Y yo la verdad me mandaban que le tenía que ir a hacer estudios en la cabeza porque mi hija tenía retraso mental, supuestamente. Y yo no lo hacía porque yo le creía a Dios, y yo sé que si Dios permitió que mi hija naciera, Dios hace las cosas bien y perfectas. Entonces, en sus últimos estudios, porque me los pidieron en la escuela, yo lo hice nada más por cumplir. Cuando le fueron a hacer su último estudio a mi hija, antes de ese le habían hecho uno, y la neuróloga me dijo que mi hija tenía retraso mental.
Entonces cuando ella me lo estaba diciendo, yo dije, yo cancelo esas palabras en el nombre de Jesús, porque mi hija, Dios la hizo sana. Y si Dios permitió que ella naciera, Dios no hace las cosas mal. Volví a hacerle el segundo estudio y entonces ahí fue donde ya derivaron el coeficiente que tenía mi hija. Que todas las personas debemos de manejar un coeficiente de 80. Entonces mi hija maneja un coeficiente de 73, está en el límite. Y cuando la neuróloga vio los estudios, ella se quedó sorprendida. Pero cuando le estaban haciendo los estudios a mi hija, yo le dije al Señor, Señor, yo te he creído. Tú sabes que yo estoy haciendo esto por obediencia, porque me lo están pidiendo en la escuela. Pero tú sabes que yo nunca busqué otra alternativa más que tu rostro, Señor. Y yo te creo, Señor, porque yo sé que tú todo lo que haces, lo haces perfecto. Y tú eres un Dios de perfección. Cuando la neuróloga vio los estudios de mi hija, se quedó sorprendida. Y dijo, bueno, me había mandado a que la tenía que llevar terapias y terapias y terapias y terapias. Sí, mi hija no aprende igual que los demás niños, pero eso no quiere decir que mi hija tenga retraso mental. Es una niña sana. Le damos un fuerte aplauso, Amén. Señor. Ponte de pie. Vamos a orar para despedirnos. Pero llévate esto. Tenemos autoridad. ¿Cuántos de aquí hemos sido tocados por Dios? Voltea con el que está a su lado y dígale entonces, ¿qué temes? Si usted ha sido tocado por Dios, usted tiene autoridad para revocar, para cancelar